genético, y en la edición actual, en la última, está con el nombre o la designación de asesoramiento genético, que viene a ser lo mismo, ¿no? ¿Por qué hacemos énfasis del consejo genético y medicina fetal? Habíamos indicado que iba a ser una forma de complementar, ¿no?, lo que nosotros ya habíamos visto en la anterior clase. ¿Por qué? Porque esta técnica, que forma parte en muchas enfermedades como forma de diagnóstico, es solicitada o es requerida por parejas que quieren o que requieren un tratamiento para concepción, evitando la probabilidad de riesgo del desarrollo de alguna enfermedad genética. Entonces, por eso que la relacionan con medicina fetal. Entonces, seguimos con el análisis de lo que van a ser las enfermedades genéticas. Nosotros vemos aquí una tablita. De acuerdo a un estudio que se ha realizado, nos mencionan que el 8% de las personas van a ser diagnosticadas antes de los 25 años de una enfermedad que tiene un componente genético. Entonces, han clasificado, ¿no?, a nuestras enfermedades en enfermedades con los tipos de herencia monogénica, poligénica y multifactorial, en alteraciones cromosómicas y en anomalías congénitas. Y como ya hemos visto anteriormente, van a estar relacionadas con un componente genético. Entonces se ha desglosado, ¿no?, a esto, y al desglosar nosotros vemos los porcentajes que van a estar relacionados. Nos hablan de enfermedades genéticas de herencia monogénica. Sabemos que las de herencia monogénica están regidas por las leyes de Mendel, y estas enfermedades se van a clasificar en dominantes, autosómicas dominantes, autosómicas recesivas y ligadas al cromosoma X. Entonces, vemos diversos porcentajes de presentación. Tenemos a las cromosómicas, a las multifactoriales y a las congénitas. En las enfermedades monogénicas nos muestran la afectación de 3.6 individuos por mil. En las autosómicas dominantes desglosadas nos muestran 1.4 por mil. En las autosómicas recesivas 1.7 por mil. Las ligadas al cromosoma X 0.5 por mil. En las alteraciones cromosómicas 1.8 por mil. En las enfermedades poligénicas y multifactoriales 46.4 por mil. En las anomalías congénitas 26.6 por mil. Y entre otras simplemente no mencionan, pero nos hablan de 1.6 por mil. Entonces, gracias a estas cifras, ustedes pueden comprender que el porcentaje de personas con enfermedad genética es importante, y es a donde vamos a llegar al seguimiento de estos pacientes para poder evitar, ¿no?, que grupos familiares desarrollen este tipo de alteración. Nos hablan también de las enfermedades consideradas enfermedades raras. Estas son las que tienen una prevalencia de 1 en 1350 o 1 en 2000. Al hablar de prevalencia, estamos hablando de los casos nuevos y antiguos. Entonces, entre las enfermedades raras se ha podido destinar que la mayoría de estas van a estar representadas por una alteración de base genética. Entonces, según los estudios, nos dan, ¿no?, un promedio probable de personas afectadas. Estaríamos hablando aproximadamente de 24 millones de personas. Es importante el diagnóstico temprano de las enfermedades genéticas, ya que tenemos una gran variedad de ellas. Hablamos de lo que son las anomalías cromosómicas. Estas, por ejemplo, en las aneuploidías, vemos que van a estar acompañadas de múltiples malformaciones, ¿no? También tenemos a las dificultades de aprendizaje o problemas de reproducción. Entonces, también vemos
a las alteraciones que se pueden presentar por modificaciones cromosómicas. Entonces estaríamos hablando de, por ejemplo, las aneuploidías o las pérdida y ganancia de material genético, estaríamos hablando de translocaciones. Tenemos a los trastornos monogénicos, que ustedes saben que rigen o están regidos por la herencia mendeliana o por las leyes de Mendel, diagnosticando a estas enfermedades y clasificándolas en las autosómicas dominantes, recesivas y las ligadas al cromosoma X. Entonces, estas enfermedades representan, ¿no?, un importante grupo de enfermedades como la fibrosis quística, la distrofia muscular, la enfermedad de Huntington y algunos trastornos metabólicos de la herencia. También tenemos en este gran grupo a lo que van a ser los cánceres familiares. Tenemos cánceres que se van a presentar en grupos de familias, pero tenemos ciertos cánceres. Entre los familiares, nosotros vamos a hablar de 5 que son los más importantes: cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de colon, tenemos al retinoblastoma unilateral y algunas de las leucemias. Entonces, estas sí merecen un estudio minucioso en grupos familiares. O podemos presentar síndromes que pueden predisponer al desarrollo de cierto cáncer. Por ejemplo, tenemos cánceres donde el individuo presenta genes asociados, pero estos genes tendrían que ser estimulados para una mutación para que puedan desarrollar la enfermedad. Entonces tendríamos al cáncer de tiroides, al cáncer de pulmón, entre los más comunes, ¿no? Entonces, por ello es importante realizar un buen diagnóstico. Tenemos a defectos congénitos con un componente genético. Por ejemplo, hemos visto, ¿no?, a los que tienen influencia medioambiental y varios genes. Entre ellos destacan los defectos del cierre del tubo neural o algunas cardiopatías congénitas. Son precisamente estos dos tipos de defectos que juegan un papel muy importante, ya que son considerados un problema de salud pública por su elevación o su alta presencia de casos. También tenemos a los problemas de aprendizaje, trastornos de la atención e hiperactividad. Entonces tendríamos a lo que son los, por ejemplo, las situaciones de consanguinidad, ¿no?, que nos ofrecen alteraciones no solamente de malformaciones congénitas, sino principalmente trastornos de la atención y del aprendizaje. Y por último, trastornos neurosensoriales, que a veces no le damos importancia, pero sí tienen un componente genético. Estaríamos hablando de las hipoacusias o de las distrofias de retina. Entonces, estas enfermedades genéticas sí son importantes dentro de una sociedad. Por ejemplo, también tenemos que se han hecho estudios en varios países, entre los cuales se ha determinado que las enfermedades genéticas constituyen un componente de morbimortalidad perinatal e infantil. También tenemos enfermedades degenerativas del adulto, ¿no?, que van a ser en enfermedades adquiridas. Entonces, aparte de ser problemas de morbimortalidad, también pueden ser causas de mortalidad. Entonces, estos parámetros, estos porcentajes, suponen una carga de enfermedad dentro de una determinada población y afectan a un 2% de recién nacidos vivos y representan el 30 a 50 de los ingresos pediátricos. Todo esto va a estar relacionado de acuerdo a la zona donde se hace el estudio, pero en general tenemos a nivel mundial estas afectaciones genéticas. Entonces, muchas veces tenemos dificultades en lo que es el diagnóstico, lo que produce un retraso en la identificación. Entonces, el retraso puede llegar a agravar el pronóstico de los enfermos. Entonces, estas enfermedades ocasionan una gran carga familiar y social. Entonces, tienen un impacto también sobre lo que es la seguridad reproductiva, ya que implica el problema de herencia, ¿no?, donde las características son pasadas de una generación a otra.
Entonces, por ello es importante el diagnóstico temprano y el manejo adecuado. Ustedes están viendo aquí una imagen de una familia donde nos muestra a una pareja, sus 2 hijos y su abuela. Ustedes ven, ¿no? Cuán importante había sido la herencia, ya que vemos características en los individuos dentro de este entorno familiar. Las enfermedades de base genética son importantes porque ejercen un determinado efecto. El efecto de las enfermedades tienen una alteración a nivel de lo que es la esperanza de vida. La esperanza de vida son los años promedio que va a vivir un individuo dentro de una sociedad. Estos se van modificando en las diversas áreas y de acuerdo a los estudios, ¿no? Porque tenemos algunas enfermedades que pueden disminuir o aún esta esperanza de vida. Hablamos también su efecto sobre la calidad de vida, ya que los individuos que tienen enfermedades genéticas y más aún degenerativas disminuyen su calidad de vida, ¿no? Tenemos efectos sobre la reproducción, precisamente por el componente genético, ya que pasan de generación en generación. Y tenemos la adaptación individual, familiar y social dentro de estos individuos que van a aparecer enfermedades de base genética. Por ello, es importante que las personas puedan comprender qué es una enfermedad de origen genético y necesitan profesionales o personas que puedan contribuir, ¿no?, a que esta población pueda comprender qué es una enfermedad genética, cuál es el curso de una enfermedad genética, puedan entender cuál es el tratamiento y necesitamos personal adecuado que pueda ayudarnos a investigar genética, nuevas terapias e individualizar el tratamiento. Es por ello que el personal de salud continuamente debe evolucionar. Nosotros en los países como Perú y Bolivia no tenemos una gran evolución en genética, no contamos con genetistas en cada centro hospitalario, ¿no? Entonces, por ello es que el personal de salud con conocimiento en genética tiene la capacidad de hacer estas guías en parejas, en personas o grupos familiares. Nos hablan de la genética médica y la medicina genómica. Gracias a lo que es el estudio del genoma humano, se ha permitido, ¿no?, encontrar o identificar a los genes que van a estar relacionados con ciertas enfermedades. También se ha logrado determinar cuáles son los genes que van a contribuir al desarrollo y progresión de enfermedades complejas. Pero gracias al estudio del genoma podemos identificar el área, el lugar, los locis donde se van a encontrar los genes y determinar susceptibilidades para enfermedades con un componente genético. Entonces, simplemente el estudio, las bases moleculares permiten que tengamos una evolución distinta a la que teníamos antes, ¿no? Porque tenemos una progresión de lo que es la genética médica en medicina genómica. Es como si nos mostraran, ¿no?, un camino a seguir, el cual debemos seguir identificando y estudiando. Tenemos entonces análisis genéticos en genética clínica. Los análisis genéticos detectan cambios en la información genética relacionados con problemas de salud. Los análisis genéticos pueden usarse tanto para el manejo médico de una enfermedad como para la toma de decisiones personales. Los análisis genéticos pueden afectar no solo al paciente, sino también a sus familias. Entonces, los análisis genéticos se deben realizar en un contexto que incluya consejo genético, consentimiento informado e interpretación de los resultados. Iniciamos con este concepto y vamos a concluir con el mismo, ¿no?, ya que el análisis genético va a tener estos 3 pilares. Para ello,
necesitamos comprender, ¿no? ¿Qué es el consejo genético o el asesoramiento genético? Entonces, el consejo genético es simplemente un proceso de comunicación orientado a manejar problemas asociados con la aparición o riesgo de aparición de un trastorno de base genética en un individuo o en una familia. Las indicaciones para este tipo de asesoramiento son personas que van a tener un antecedente de hijo con anomalía grave o tienen un antecedente familiar de enfermedad grave. Entonces, cabe recalcar que el consejo genético lo vamos a realizar nosotros como personal de salud. Por eso hacemos énfasis en que ustedes puedan reconocer alelos, determinar el tipo de herencia, el carácter dominante o recesivo, puedan realizar tablas de probabilidades, cuadros de Punnett, árboles genealógicos, ya que gracias a su conocimiento van a poder contribuir a los que acuden a ustedes como consultantes para una enfermedad genética. Entonces, en estas enfermedades genéticas, nosotros vamos a tener que formar una especie de guía, ¿no? Para poder ayudar a las personas que nos están solicitando esta consejería. Acuden personas individuales, madres con una potencial capacidad de gestar, o parejas que quieren tener hijos, pero que han tenido, como en este caso, algún hijo ya con malformación, o personas que tienen antecedentes de enfermedades graves que no quieren que su niño pueda tener esta enfermedad. A veces, muy pocas, acude toda la familia, ¿no? Los análisis son familiares, pero se hace este análisis genético familiar cuando son varios los individuos con una determinada afectación genética. Esto de la consejería ha sido creado hace tiempo ya. Nos hablan entre 40 a 45 años. Entonces se considera como una forma de comunicación y educación que va a estar dirigida a preocupaciones relacionadas con el desarrollo y transmisión de trastornos hereditarios. Entonces, el que viene a solicitar tu ayuda se denomina consultante, que es el individuo que va a buscar el consejo genético. El consejero, o sea, nosotros tenemos que asegurarnos de que el consultante comprenda varios aspectos. Primero, el diagnóstico médico y sus complicaciones. En cuanto al pronóstico y su posible tratamiento. Tenemos la forma de herencia del trastorno y el riesgo de desarrollarlo, transmitirlo o ambas cosas. Y tenemos las opciones existentes para afrontar los riesgos. Aquí vemos una especie de esquema, ¿no?, que debería seguir un consejo genético. Entonces se realiza una especie de patrón de pasos a seguir para el diagnóstico y el tratamiento de una determinada enfermedad genética. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Elaboramos una historia clínica en donde estén anotados o registrados los datos que nos son facilitados por nuestro consultante. Entonces realizamos lo que es una anamnesis. La anamnesis son las preguntas que va a realizar el médico o el personal de salud para poder determinar, ¿no?, la probabilidad del desarrollo de una enfermedad genética. Entonces preguntaremos todo lo necesario que nos ayude a dar un diagnóstico. Continuamos con un examen físico o una exploración física que permite ver características que nos ayuden a identificar si es que estas son identificables. Tenemos informes previos, análisis de informes previos. Por eso se pregunta si esta persona ya se ha realizado estudios anteriores. Tenemos análisis bioquímicos anteriores, pruebas de imágenes y utilizaremos, ¿no?, lo que son nuestras
armas o herramientas en genética. Hablaremos de la realización de árboles genealógicos, tablas de Punnett, tablas de probabilidades, que nos ayuden a llegar a un diagnóstico. Entonces, de inicio, daremos, ¿no?, una sospecha diagnóstica. Indicaremos al paciente cuál es nuestra presunción y le diremos, ¿no?, cuáles son las características de la enfermedad, del curso de la enfermedad, las formas de poder confirmar nuestro diagnóstico, y le diremos cuál es el tratamiento y el pronóstico. Entonces, a eso se refieren con consentimiento informado. Siempre debemos tomar en cuenta a nuestros pacientitos. Muchas veces vamos a necesitar un estudio genético molecular. Entonces, este estudio genético molecular permite confirmar o descartar el diagnóstico que nosotros ya nos habíamos puesto de inicio. A veces no es necesario realizarlo, pero hay patologías o enfermedades que no requieren esto. Entonces, gracias a algún estudio, alguna prueba, vamos a poder confirmar nuestro diagnóstico inicial. Una vez que tenemos el diagnóstico certero, debemos realizar una reflexión, ¿no?, para poder determinar, por medio de la recurrencia, el cálculo de riesgo. O sea, vamos a hacer tablas de Punnett con identificación alélica de la enfermedad. Seguramente utilizaremos árboles y tablas de probabilidad que nos ayuden a determinar cuál es el riesgo de que esta enfermedad pueda aparecer en los hijos de estos consultantes que han venido a nosotros. Vemos entonces las características y debemos informar, o sea, transmitir la información, ya sea oral o ya sea escrita. Entonces, mostramos las características clínicas de la enfermedad, vemos el curso probable y los posibles tratamientos. Vemos el resultado del estudio genético si se ha realizado y vemos la probabilidad de estar afectado, de ser portador o de transmitir la enfermedad. Para eso es que nosotros ya conocemos, ¿no?, a las enfermedades y las representaciones que nos dan esta caracterización. O sea, vamos a ver qué tipo de herencia, a qué grupo pertenecen, cuál es la alteración genética, si hay condiciones de portador, si hay condiciones para desarrollar la enfermedad. Entonces, nosotros ya tenemos todo ese conocimiento. Si los consultantes son una pareja que quiere procrear, entonces nosotros también hablaremos, ¿no?, de las posibilidades del diagnóstico prenatal. Por eso nosotros ya conocemos cuáles son las pruebas que se solicitarían para un diagnóstico genético prenatal. Preimplantacional, cuando el riesgo de que desarrollen la enfermedad es bastante alto, se sugiere, ¿no?, lo que es una fertilización, una técnica de reproducción asistida, logrando embriones por medio de técnicas in vitro. Entonces se hace el análisis de estos embriones para poder determinar si estos pueden desarrollar una enfermedad antes de poder realizar la implantación. Hablamos también de lo que es de que si son presintomáticos o si son portadores. Hay un micrófono encendido, jóvenes, hagan apagar. Ahora sí. Disculpe, doctora, sí era mío, no me había fijado. Ya. Bueno, yo solo escuchaba al perrito, pero tal vez algunos compañeros no escuchan bien, por eso he hecho apagar. Ya. Nosotros no somos brujos ni adivinos, no tenemos nuestra bola de cristal, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, para saber o determinar el riesgo, nosotros vamos a darle una determinación alélica, vamos a hacer el análisis de árboles genealógicos y vamos a determinar probabilidades. Si bien existen fórmulas para el riesgo, para determinar el riesgo a desarrollar, también nosotros podemos ver la frecuencia de la enfermedad dentro del análisis de árboles genealógicos o
la determinación de probabilidades por la combinación alélica, ¿no? Entonces esto va a permitir que nuestro consultante ya tenga una idea de cuánto es la probabilidad del riesgo de desarrollar una enfermedad en sus hijos o en su progenie. Después de obtener toda la información, nosotros vamos a hacer una especie de esquema. Vamos a poner en práctica toda la información obtenida en el consejo genético. Entonces, hemos obtenido la información. Se ha hecho la valoración clínica, se ha hecho el análisis genético por medio de las herramientas en genética, se ha dado una sospecha diagnóstica y se ha hecho las pruebas necesarias para poder confirmar el diagnóstico. Una vez confirmado, entonces nosotros podemos seguir dos caminos. Entonces tenemos, por ejemplo, una vez que se diagnostica, determinar el riesgo de recurrencia. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que esta enfermedad pueda hacerse presente en su progenie? También tenemos las posibilidades de prevenir. Analizamos, ¿no? Analizamos el estudio de portadores, vemos cómo es un diagnóstico prenatal, un diagnóstico preimplantatorio e incluso hablamos de una terapia o conducta obstétrica. Pero en el individuo, ¿qué hacemos en el individuo? Realizamos un pronóstico individual. Tratamos de darle un tratamiento y prevenir complicaciones. Ahora tenemos características, ¿no?, que nos hablan de la probabilidad de desarrollar el riesgo. Estas son expresividad, penetrancia, heterogeneidad y variabilidad, que vamos a verlas después de que veamos los tipos de riesgo. Aquí, por ejemplo, tenemos un pequeño árbol, ¿no? Y es pequeño árbol porque solamente tenemos 2 generaciones. Entonces aquí tenemos 2 progenitores sanos, un hijo afectado y un hijo que no sabemos si va a tener o no una afectación. Entonces el análisis molecular puede permitir detectar si este tiene o no alguna alteración. Hablamos de lo que es el riesgo preconcepcional. Entonces aquí podemos hablar de una mujer en edad fértil que tiene la probabilidad de concebir. Entonces, cuando tenemos esta especie de pacientes, de consultantes, tratamos de hacer o de definir un riesgo preconcepcional y hacemos que esta paciente elimine de sus costumbres circunstancias que puedan perjudicar al nuevo ser o al producto potencial que es el que va a tener esta mujer. Entonces buscamos factores de riesgo que pueden ser modificables en un plazo corto, teniendo en cuenta el interés de la pareja de procrear. Entonces, de ahí viene la importancia de conciliar o negociar con los interesados para poder hacer un plan común de estudio, evitando que aparezcan otros factores de riesgo o los presentes se compliquen. Entonces hacemos lo que es un enfoque pregravídico. ¿Qué hacemos aquí? Eliminamos lo que son los hábitos tóxicos, como ser el fumar, el beber. Tratamos de resolver, por ejemplo, problemas de anemias, de desnutrición, de insuficiencia vascular periférica, de endocrinopatías o de otras afectaciones crónicas que son susceptibles de modificar, compensar o equilibrar. Entonces, en estas parejas, por ejemplo, es beneficioso solicitar consejo genético pregravídico para que nos ayuden a determinar, ¿no?,
para decidir si hay un momento apropiado para la fecundación. Un buen estado nutricional no nos habla de el peso del paciente, sino también del aporte de los diferentes nutrientes. Entonces, tenemos la corrección de malos hábitos alimentarios y la garantía de una alimentación adecuada. La ingestión profiláctica, por ejemplo, del ácido fólico, ¿no? Sabemos que este nos va a ayudar a lo que es el cierre del tubo neural, el buen cierre del tubo neural y el buen cierre de lo que van a ser las estructuras de la cara. Entonces podemos tomar en cuenta este tipo de consejo genético pregestacional. Entonces tenemos, ¿no?, aquí a las probables causas para desarrollar lo que es el diagnóstico temprano en enfermedades relacionadas con genética. Ustedes ven ahí a un corazón latiendo. ¿Por qué? Porque las principales alteraciones que se presentan vienen a ser las malformaciones cardíacas o las alteraciones o enfermedades cardíacas o cardiopatías congénitas, y tenemos a las malformaciones de tubo neural. Entonces, por ello es que en situaciones como esta se indica, ¿no?, que el paciente o el consultante debería seguir un proceso de consejo genético. Vemos entonces este análisis basado en el fenotipo. Realizamos el análisis genético, que puede ser por medio de estudios especiales, citogenéticos o citogenéticos moleculares. También tenemos la historia natural y los resultados esperables y el problema y aproximación perinatal. O sea, muchos de ellos requerirán, ¿no?, incluso lo que es un análisis después del nacimiento. Aquí tenemos entonces problemas frecuentes. Para este tipo de estudios, nosotros vemos se puede decir, la alta probabilidad del desarrollo de enfermedades genéticas. Entonces, estas enfermedades genéticas van a tener relación con enfermedades monogénicas. Estas que pueden ser confirmadas o sospechadas. Enfermedades multifactoriales, confirmadas o sospechadas. Tenemos alteraciones cromosómicas diagnosticadas en el consultando o en un familiar. También tenemos diagnóstico prenatal por edad materna. Y habíamos dicho que mujeres con mayores de 35 años tienen una mayor probabilidad de desarrollar alteraciones genéticas. Entonces también esta puede ser una de las causas para tomar estos estudios, ¿no? Otros problemas. Bueno, deben ser analizados en el entorno o en el grupo familiar, ¿no? Debemos investigar antecedentes. Los antecedentes familiares que pueden ser patológicos, ¿no?, que estarían relacionados con antecedentes que nos hablen, por ejemplo, de alteraciones cerebrales, pacientes o familiares que tengan, ¿no?, lo que es, por ejemplo, relación de consanguinidad. También tenemos lo que es datos de esterilidad, de abortos espontáneos o de muertes fetales repetidas. También hablamos de uniones que impliquen riesgo. Por ejemplo, parejas que tengan la misma afectación. Estaríamos hablando alteraciones de invalidez, por ejemplo, ceguera, sordera o enanismo. Y hablaríamos de la exposición a agentes teratogénicos. No olvidemos que a veces los agentes teratogénicos van a estar relacionados con el entorno de un individuo. Entonces, esto puede llevar a alteraciones y modificaciones genéticas, ¿no?
Tenemos a las etapas del asesoramiento genético. En las etapas del asesoramiento genético van a estar primero lo que es la preevaluación, donde nos dan, ¿no?, el motivo de la canalización o el motivo de la causa, ¿no?, que nos están brindando, por la cual están acudiendo para este asesoramiento genético. Entonces hacemos la anamnesis, obtenemos información de la historia familiar, realizamos exámenes, estudios de laboratorio de los consultantes, o si es que fuera necesario de los familiares. Pero en pocas ocasiones necesitamos estudios de los familiares. ¿En qué ocasiones nosotros hablamos de ello? Hablamos cuando los familiares tienen una gran cantidad de personas afectadas. Pero para el estudio de una sola pareja, solamente utilizamos a los laboratorios de los individuos que han venido a solicitar lo que es el consejo genético. Después tenemos el diagnóstico clínico y el manejo. Tenemos entonces el consultando y la relación con otros familiares. Ya les he dicho que simplemente es en situaciones en las cuales tenemos enfermedades en varios componentes y que si es necesario, ¿no?, el estudio, podemos ofrecer nuestros servicios a este grupo. En la anamnesis ya hemos dicho que vamos a preguntar. Vamos a preguntar antecedentes personales patológicos relacionados con familia. Por ejemplo, hablamos de fracaso escolar, hablamos de enfermedades neurológicas, hablamos de consanguinidad, hablamos de nivel de educación, profesión, medio social de los padres, antecedentes personales, embarazo, parto, antecedentes personales neonatales, desarrollo, crecimiento y enfermedades. Entonces, estos datos son importantes porque nos van a ayudar a llegar a un diagnóstico certero, ¿no? En el examen vamos a solicitar, vamos a ver, ¿no? En el examen físico necesitamos identificar características que nos lleven a un diagnóstico. Y en los exámenes paraclínicos solicitaremos estudios imagenológicos, moleculares, cromosómicos, metabólicos que nos ayuden al diagnóstico de estas afectaciones. En el asesoramiento genético, entonces nosotros como profesionales en salud podemos ya analizar lo que es la naturaleza y las consecuencias. Entonces vemos la estimación de riesgo, vemos la estimación de la recurrencia, basada en un diagnóstico en genealogía, en las herramientas que hayamos podido utilizar, ¿no?, para poder llegar a este resultado. Hablamos con las personas. Por ejemplo, habíamos dicho que las que van principalmente vienen a ser las que quieren procrear, entonces tienen la probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Entonces se habla de lo que son las técnicas de reproducción asistida. Incluso si la enfermedad es tan importante y nos llega a producir alteraciones, podemos hablar, por ejemplo, de otras alternativas. Podemos indicar que hay la probabilidad de recurrencia. También podemos hablar que si es que es tan importante para ellos un hijo, puedan buscar a un adoptado, puedan adoptar a un niño que no tenga la carga genética que ellos tienen, o podríamos pensar, por ejemplo, en una técnica de reproducción asistida con donante de esperma o al revés, con donante de ovocitos, ¿no? Después de haber analizado lo que es el riesgo de recurrencia, entonces incluso si ellos deciden realizar o seguir adelante con su gestación o con
formación de un hijo, debemos hablarle del seguimiento que se debe hacer. Entonces hablamos de un diagnóstico prenatal, hablamos de un diagnóstico preimplantacional, presintomático y un asesoramiento, ¿no? Tenemos la elección del curso de acción y la adaptación del paciente. O sea, los familiares son los que tienen que lograr esta respuesta favorable. En el seguimiento, nosotros tenemos a especialistas, o sea, somos nosotros los que vamos a contribuir a definir si es que el individuo va a requerir un asesoramiento de otras áreas o de otras especialidades. Entonces, tenemos que vamos a ver el seguimiento del caso con un asesoramiento clínico continuo, si es que puede estar indicado. Vemos un apoyo continuado de asesoramiento genético, si es que estuviera indicado. Entonces, vamos a ir a lo que es el análisis genético o diagnóstico genético preimplantatorio. Habíamos dado opciones, ¿no?, a nuestras parejas de consultantes de las probabilidades que tenemos. Una de ellas viene a ser las técnicas de reproducción asistida, donde se obtienen embriones in vitro. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es analizar a los embriones obtenidos, y estos embriones obtenidos son analizados genéticamente para determinar si tienen o no alguna alteración genética o la que están sospechando. Entonces, si tienen la alteración, estos embriones se desechan, pero si no están enfermos, se da la posibilidad de que puedan ser transferidos al útero. Tenemos al diagnóstico predictivo. Entonces, el diagnóstico predictivo nos habla que a nivel universal se utiliza un marco común de asistencia que incluye lo que es consejo genético, consentimiento informado y análisis genético. Entonces, este marco es considerado fundamental por todos los grupos de apoyo, por los profesionales y por los que solicitan someterse a este tipo de análisis. Entonces, se considera que los análisis genéticos predictivos tienen un potencial considerable para una evaluación precisa de riesgos y para una correcta orientación de la detección sistemática y de las estrategias de prevención. Cuando se define el consejo genético, nosotros debemos plantearnos objetivos. El principal objetivo es ayudar a entender al individuo y a la familia del consultante ciertas características. Primero, entender la situación médica, incluido el diagnóstico, el curso probable de la enfermedad y el tratamiento. Conocer cómo la herencia contribuye al trastorno, así como el riesgo de recurrencia de la enfermedad. Comprender las alternativas para manejar el riesgo de recurrencia y o ocurrencia, elegir el manejo más efectivo según el riesgo, metas familiares, normas éticas, creencias religiosas y actuar de acuerdo con dicha decisión. Y favorecer la adaptación del individuo y la familia a una determinada enfermedad y al riesgo de recurrencia. Entre los objetivos del consejo genético, nosotros tenemos el dar la información. ¿Y para qué? Para que ellos puedan tomar, ¿no?, lo que es una decisión informada. Entonces, ¿cuál es la enfermedad? Debemos aclarar. Se debe informar todos los aspectos médicos de la enfermedad. Se debe explicar la herencia. Tenemos entonces que explicar la herencia, discutir la probabilidad de que ocurra otra vez y ver las opciones. Y hablar del pronóstico y del tratamiento.
para la toma de decisiones. Digamos, se puede tomar en cuenta a realizar estudios o no realizar estudios. Todo depende de los objetivos, ¿no? De los objetivos, entonces podemos realizar o no análisis genéticos para confirmar un diagnóstico. Pueden tomar la decisión de tener hijos o ya no, y pueden ver factores que puedan disminuir la posibilidad de recurrencia de una enfermedad. Habíamos indicado que pocas veces se necesita el apoyo a toda la familia. Cuando se necesita, cuando son varios los componentes de un entorno que corren el riesgo de tener cierta afectación genética. Las indicaciones entonces para el consejo genético específicas vienen a ser una enfermedad genética conocida, enfermedad genética conocida no solo en el paciente, sino en la familia, ver el riesgo de recurrencia familiar, una enfermedad degenerativa o progresiva, la presencia de un síndrome polimalformativo conocido, la presencia de un síndrome polimalformativo no conocido, retraso mental o malformaciones y algún síndrome de carácter hereditario como ser un cáncer. Nos hablan del consejo genético no directivo. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos con los individuos consultantes, no debemos guiar sus decisiones. Nuestra obligación simplemente es dar a conocer cuál es la enfermedad, cuáles son las características, cuáles son las probabilidades de pasar a la siguiente generación, cuál sería el tratamiento, el pronóstico y las probables, digámoslo así, soluciones. No debemos guiar al paciente a tomar una decisión, ya que son ellos los que deben decidir. Por eso tenemos lo que es un consejo genético no directivo y a veces no es necesario realizar análisis genéticos. Tenemos también lo que es la realización de una historia familiar. Para ello, ¿no? Que nosotros vemos lo que es, vemos la realización de los árboles genealógicos. Cuando necesitamos realizar esto, entonces nosotros vamos a ver a los grupos familiares de 3 generaciones por lo menos, aunque hemos dicho que los cánceres van a implicar hasta 4, ¿no? Tenemos entonces determinar en relación a una determinada enfermedad número de familiares en primer grado con esa enfermedad, enfermedades crónicas o degenerativas en una determinada enfermedad, edad del diagnóstico inicial, historia de la enfermedad y tratamientos en otros miembros de la familia, edad del éxito, o sea, cuando ya se ha curado. Todo esto nos sirve de clave para reconocer el patrón hereditario. Entonces, el patrón hereditario va a estar basado en penetrancia, expresividad y heterogeneidad, tanto clínica como genética. Aquí tenemos los riesgos, las formas de riesgo que nosotros podemos presentar o que se pueden determinar, ¿no? Entonces vemos el riesgo empírico. El riesgo empírico se utiliza para la mayor parte de las enfermedades de origen multifactorial o poligénico y para la mayoría de las alteraciones cromosómicas. Entonces, se basa en datos poblacionales observados que pueden variar según la zona o ante la presencia de otro afecto en la familia. Tenemos también lo que es el riesgo mendeliano.
El riesgo mendeliano nos habla de que este puede estimarse cuando está claramente establecido que la enfermedad se debe a un único gen. Entonces, por eso es que lo denominamos mendeliano, ¿no? Porque estaría relacionado directamente con la herencia que rigen las leyes de Mendel. Entonces, estaríamos hablando de dominante, recesiva o ligada al cromosoma X. Tenemos que si existe una serie de características de estas enfermedades que puedan complicar la estimación de riesgo y el proceso del consejo genético. Entonces aquí hablamos de lo que es heterogeneidad genética, penetrancia y expresividad variable. También tenemos lo que es el riesgo modificado, que es el riesgo a priori basado en la herencia mendeliana, que se puede modificar con datos específicos de la familia a estudiar. Entonces se utiliza en lo que van a ser las enfermedades recesivas ligadas al X. Vamos a ver estas tres características. Entonces tenemos penetrancia. La penetrancia es la proporción de individuos con una mutación genética que presentan una manifestación fenotípica. Aquí vemos, por ejemplo, una mujer que tiene genes relacionados con un cáncer, pero no todos van a desarrollar el cáncer. Esta persona necesitaría un agente carcinógeno que estimule a la expresión de este gen. Entonces, por eso no todo el que tiene el gen alterado va a llegar a desarrollar cáncer. Tenemos la expresividad. ¿Qué es la expresividad? Es el grado de la expresión clínica, o sea, el fenotipo que nos va a mostrar producto de una mutación de un gen. Tenemos la heterogeneidad. Hemos dicho, ¿no?, que la heterogeneidad podría ser alélica o genética. Entonces, la heterogeneidad alélica nos habla de un fenotipo originado por diferentes mutaciones en el mismo gen. Y tenemos a la heterogeneidad genética, donde tenemos a un fenotipo originado por mutaciones en diferentes genes. Entonces, cuando realizamos la historia clínica en un paciente para consejo genético, entonces debemos recoger historia familiar, determinar la estimación del riesgo de recurrencia, realizar análisis genéticos si es que son importantes para confirmar una enfermedad, incluyendo los resultados que podamos obtener de un consejo genético. Y se realiza un seguimiento incluyendo las opciones reproductivas. El trabajo en equipo, los que realizan el consejo genético vienen a ser los que determinan si es que se va a requerir, ¿no?, algún tipo de otras, o sea, el llamar a otras especialidades. Entonces, nosotros determinamos el riesgo, el diagnóstico, el manejo, para poder determinar si es que se necesita, ¿no?, la interacción de otras áreas o de otras especialidades. Debemos recordar que ahora tenemos un gran avance, ¿no? Tenemos avances en todas las áreas relacionadas con salud. Tenemos, por ejemplo, avance tecnológico, tenemos avance instrumental, avance en anestesia, avance perinatológico y avance en genética clínica. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Debemos considerar que precisamente este consejo genético está destinado a las alteraciones que van a presentar los productos de una concepción. Entonces, por eso hablamos de un diagnóstico prenatal, de una medicina fetal y terapia fetal, ya que nosotros tenemos varias instituciones y recursos que puedan evitar complicaciones en nuestros pacientitos con enfermedades genéticas.
Entonces, nuestra capacidad para el diagnóstico de anomalías fetales en la última década se ha multiplicado. Entonces, los avances, ¿no?, son los que nos han contribuido a la aplicación clínica y también a lo que es el manejo fetal. Entonces, las aplicaciones de la exploración también nos ayuda, por ejemplo, la ecografía fetal. Tenemos también el diagnóstico preimplantacional en el embarazo, donde nos muestran, ¿no?, gran cantidad de métodos que nos puedan llevar a diagnósticos tempranos. Hemos visto, ¿no?, que incluso teníamos un diagnóstico temprano ecográfico por medio de lo que era la translucencia nucal en una ecografía. Entonces, ahora nos hablan de una ecografía genética, nos hablan de una ecografía precoz, donde se va a producir en etapas tempranas. Vemos un aumento de la tasa de pérdidas fetales, enfermedades de base genética y anomalías. Con los métodos de diagnóstico como el que estamos viendo, se pueden, ¿no?, lograr diagnósticos tempranos. Entonces, en la última década surge el concepto de la ecografía genética, donde tenemos la búsqueda de imágenes o marcadores que nos ayudarán al cribado de fetos con aneuploidías, por ejemplo. Entonces tenemos aquí a la translucencia nucal que ya habíamos visto en inicio. Entonces se convierte en un examen fundamental para el diagnóstico prenatal. Entonces, estas técnicas son efectivas. Se puede dar en el primer trimestre, en el segundo o hasta en el tercero, porque desde etapas tempranas nosotros ya vemos esta forma de diagnóstico. Las gestantes entonces deben recibir información adecuada, consentimiento informado, y el personal, las gestantes y la familia deben conocer los objetivos específicos y las limitaciones de la exploración ecográfica que se va a realizar. Lo más importante es hablar claro, ¿no?, con estas personas, que tengan claras las ideas relacionadas con el diagnóstico y las enfermedades que se está estudiando. Y aquí vemos, ¿no?, la misma imagen del diagnóstico molecular, que muchas veces nos va a permitir realizar un diagnóstico temprano. Tenemos que la medicina fetal se sitúa, ¿no?, dentro de un contexto perinatal en el que la etapa fetal y neonatal constituye momentos consecutivos de una parte crítica del desarrollo humano, que afectará también a la edad adulta. Si bien estamos haciendo énfasis en la medicina fetal, no debemos descartar que las enfermedades genéticas también pueden desarrollarse de forma adquirida en un adulto. La genética clínica entonces es un componente fundamental de lo que es la terapia génica. La terapia fetal. Entonces, las claves va a ser historia natural, detección y selección de casos. Ustedes ven ahí, ¿no? Tenemos estudios moleculares, tenemos ecografía y tenemos al personal adecuado para poder contribuir a que no se compliquen las enfermedades de condición genética. En el cribado de las anomalías congénitas tenemos varias herramientas. Habíamos indicado que una de ellas era la ecografía, pero hemos clasificado, ¿no?, a nuestras diversas formas de diagnóstico en invasivas y no invasivas. Entonces, todas las que hemos visto sí nos sirven. Hemos hablado de la ecografía, hemos hablado de los procedimientos invasivos, y aquí se suma, ¿no?, para la búsqueda y diagnóstico temprano, lo que es el consejo genético. También nos hablan de que una vez que logremos un diagnóstico temprano, la terapia fetal. La terapia fetal, nosotros ya hemos hablado de las indicaciones. Si ustedes recuerdan, en embriología 1
tenemos, ¿no?, las indicaciones propias para lo que es la cirugía fetal. Pero cuando se habla de alteraciones fetales, nosotros hablamos de varios tipos de tratamiento. Podremos hablar de un tratamiento farmacológico, podremos hablar de un tratamiento quirúrgico que nos hablaría de lo que es la medicina fetal. El propósito simplemente es proporcionar la información y cuidados que necesita cada paciente. Ello significa que los fetos y recién nacidos tienen la opción de un tratamiento médico para poder tener mejores condiciones y recibir una mejor atención. Entonces, para ello nosotros vamos a contar con centros especializados. Una vez conociendo el problema fetal y su historia natural, tenemos centros que pueden ayudarnos, ¿no? Por ejemplo, estos planifican el momento, el lugar y el tipo de parto y están dispuestos a realizar una terapia prenatal, perinatal o neonatal. Entonces, al avanzar en genética, tenemos países que nos ofrecen, ¿no?, este tipo de instituciones que nos brindan todo lo necesario para mejorar los resultados o el pronóstico de enfermedades genéticas. Se habla de lo que es la cirugía fetal. Ustedes ya han visto, ¿no?, en embriología 1, si recuerdan, la intervención fetal simplemente es un tipo de tratamiento donde se debe valorar varias cosas. Se debe valorar lo que es, digamos, la letalidad y mortalidad del producto, el riesgo de la intervención con afectación materna. Entonces, una vez que valoramos este riesgo-beneficio, es cuando se determina la realización de la cirugía. Para la realización de la cirugía, nosotros tenemos a personal adecuado y especializado. No cualquiera puede realizar una cirugía fetal, ¿no? Entonces vemos que tenemos áreas destinadas a este tratamiento. Por ejemplo, en Bolivia tenemos que en noviembre del año pasado se ha realizado la primera cirugía fetal en un hospital de Cochabamba. Entonces, con mucho éxito. Entonces, en todos los países tenemos áreas donde tenemos personal capacitado para poder realizar este tipo de tratamiento quirúrgico. Aquí tenemos entonces la terapia farmacológica. La terapia farmacológica nos habla, por ejemplo, debemos recordar lo que es la barrera placentaria. Entonces nos hablan de enfermedades que pueda tener el feto y que por medio de la barrera placentaria puedan pasar los fármacos a través de la madre para dar lugar a la remisión de algún tipo de cuadro. Hablaríamos, por ejemplo, de lo que son las arritmias fetales, algún tipo de infección. Tenemos entonces a la cirugía fetal. Esta es la que ya habíamos hablado, ¿no? A la fetoscopía, donde es una cirugía coguiada que va a permitir el acceso a los compartimientos ovulares y fetales. Entonces aquí podemos hablar de lo que es cordocentesis o funiculocentesis, ¿no?, donde obtenemos muestra de sangre. Tenemos también la colocación del drenaje para el vaciamiento constante en alguna acumulación de líquidos en el feto. Tenemos valvuloplastías cardíacas que permitan el paso de sangre a través de las válvulas estenóticas. Entonces también vamos a ver, por ejemplo, oclusión de cordón en caso de malformación congénita. Tenemos la cirugía fetoscópica, que ya hemos visto, va a tener indicaciones precisas, y tenemos la cirugía fetal abierta. Entonces ustedes ven ahí a un niño que está naciendo por cesárea, donde el personal de salud tiene todo lo necesario para que este niño pueda sobrevivir sin complicaciones. Tenemos centros especializados
que nos habla, ¿no? Desde un seguimiento, desde el momento del diagnóstico hasta que estos niños dejan de correr peligro. Entonces, el consejo genético principalmente va a estar basado en aspectos éticos que puedan contribuir a mejorar la salud de los niños o de las personas con enfermedades genéticas. Estos aspectos éticos vienen a ser equidad, confidencialidad, uso adecuado de la información genética e investigación biomédica. Nuestra obligación es preparar a la sociedad, no para la era genómica, aunque esto ya estamos haciéndolo desde que ha terminado el proyecto del genoma humano. Simplemente debemos hablar con nuestra población para que ellos comprendan la información y sobre lo que es genética. A dar a conocer la base científica de la genética, mostrar la utilización de la genética en la práctica clínica, determinar riesgo y predisposición y ver cómo esta información puede afectar de forma individual. Tenemos también el impacto de la genética dentro de la sociedad. Entonces, nuestra obligación tratar con la población y tratar de mejorar el conocimiento en relación a lo que es la era genómica. Y esto vendría a ser todo lo relacionado con consejo genético.